Bueno, ahora vamos a iniciar un proyecto de aplicación de consola con Python y MySQL. Entonces este proyecto lo que permitirá hacer es realizar un registro de un usuario eh, con unos datos básicos, luego hacer un login, o sea, hacer un inicio de sesión con ese usuario registrado, mmm, que le va a permitir realizar ciertas acciones, como por ejemplo crear notas, eh, mostrar las notas, editar las notas, eliminar las notas. eh, entonces todo esto lo va a hacer bajo todos los parámetros que hemos estudiado. Vamos a utilizar todo lo que hemos estudiado hasta el momento en la sintaxis de Python. Después de haber generado este proyecto, pues ya ustedes, bajo esta misma sintaxis o este mismo estilo de trabajo, ustedes van a realizar el proyecto que tienen asignado, que es la carnetización de aprendices. También en consola, ¿no? Utilizando Python y MySQL. Bueno, para esto pues vamos a crear una carpeta acá que se va a llamar 19-proyecto Python. Aquí vamos a estar desarrollando todo ese proyecto. Bueno, ahora aquí adentro vamos a colocar un archivo que vamos a llamar main.py, ¿no? Y aquí vamos a colocar un pequeño resumen de lo que va a ser la aplicación. Bueno, entonces aquí proyecto Python y MySQL de consola, por consola, o sea que no va a tener interfaz gráfica. Entonces el primer punto sería abrir un asistente, que nos permita un login, o sea, un login, o sea, ingresar o un registro si la persona no está ya registrada, que nos permita, si elegimos registro, creará un usuario en la base de datos. ¿Listo? Si elegimos login, identifica al usuario y nos pregunta crear nota, mostrar notas, borrarlas. ¿Listo? Esto a grandes rasgos es lo que vamos a hacer. Bueno, lo primero sería crear la base de datos para el proyecto. Si, pues obviamente aquí ya tenemos instalado el SAM, entonces vamos acá y SAM, abrimos el panel de control del SAM y arrancamos el MySQL. Bueno, aquí tenemos otra vez este problema. En el momento es que yo estoy manejando otro servidor, entonces es por eso que no me permite. O sea, es como si el puerto estuviera ocupado. Pero ya soluciono. De pronto a ustedes no les sucede porque pues no tienen instalado otro servidor. Listo, aquí ya le di estar y está corriendo. Eso es lo primero.
lo minimizamos, o sea, lo dejamos ahí para que esté activo el MySQL desde PHP MyAdmin. Bueno, ahora vamos a abrir el PHP MyAdmin, ¿no? Que es el que nos permite con este SAM ejecutarlo. Yo podría darle aquí a administrador y lo abre, ¿no? Automáticamente. Entonces yo le doy acá y esperamos que se ejecute en el navegador. A ver. Voy a mirar acá en localhost solito. Vamos a ver si acá sí. No me está corriendo. A ver. Es por el problema que les digo que tengo instalado otro servidor, entonces por eso no me permite. A ver, miremos. Listo, aquí ya me abrió. Es como le digo, el tema es que yo acá tengo otro servidor web, entonces crea conflicto porque utilizan el mismo puerto. Pero aquí ya. Para no crear otra base de datos, pues vamos a estar trabajando con esta base de datos master Python que tenemos aquí ya creada, pues para no llenar esto de más bases de datos. Ahora vamos a hacerlo de esta manera. Vamos aquí en el proyecto crear otro archivo que se va a llamar base datos.sql, que vamos a crear pues todo lo que necesitemos, todas las sentencias que necesitamos para la creación de tablas y las consultas, ¿no? Ahora al conjunto de líneas de código que vamos a hacer aquí en SQL le vamos a llamar script. De hecho, a todo esto se le llama script, ¿no? Ejecutar un script es ejecutar un trozo de código que ya está listo para ejecutarse. Entonces aquí vamos con nuestra primera línea, create database if not exist. ¿Sí? Que si no existe, pues que la cree, pues obviamente ya está, pero ese sería como el primer paso, ¿no? Y le colocamos master bajo Python, punto y coma. Ese será nuestro primer script. Ahora, ¿cómo yo uso una base de datos cuando ya está ahí creada? Entonces puedo decir use master Python. Entonces de esa manera ya la puedo usar. Entonces la base de datos en este proyecto pues va a tener dos tablas, una que se llame usuarios y otra que se llame notas, donde se van a registrar las notas de cada usuario. Entonces vamos a crear create table usuarios. Recuerden que esto siempre lo colocamos en plural porque aquí van a haber varios usuarios. Bueno, entonces tenemos aquí ahora ya las sentencias. Y voy a colocar aquí un ID. Ese ID va a ser entero. Va a tener 25 caracteres. Va a ser auto increment. Y va a ser non null. Vamos a tener también un nombre. Ese nombre va a ser varchar, de tipo varchar.
de 100 puede ser. Vamos a tener un apellidos, también va a ser varchar y va a ser de 255. Vamos a tener un email, ese email va a ser varchar, que va a ser también de 255. Vamos a tener un password, que va a ser varchar y que va a ser de 255. Bueno, aquí vamos a colocar que este password va a ser no null, o sea que siempre lo van a tener que colocar, y aquí el email también no null. ¿Listo? Voy a colocar una fecha de registro, una fecha que va a ser de tipo date, que va a ser no null. ¿Sí? Las fechas van a ser de tipo date, tipo date, no data, porque data es datos, date es fecha, ¿no? Listo. Ahora vamos a generar los constraints. Vamos a crear aquí, por ejemplo, la clave primaria, cuál es el identificador de la tabla. Vamos a crear campos que son únicos, que no se pueden repetir en toda la tabla. Bueno, entonces aquí colocamos constraint y decimos que la llave primaria, primary key, le vamos a colocar como nombre usuarios, que va a ser primary key, y que la va a tener el campo ID. Bueno, y ahora vamos a crear el campo único. Entonces creamos otro constraint que por convención le colocamos Q, en este caso el nombre del campo que va a ser único, que sería el email. O sea, los emails siempre son únicos a nivel mundial, ¿no? No puede haber otro email igual. Y le vamos a colocar unique y le damos el nombre al campo email. ¿O qué campo va a ser el único, ¿no? Así lo vamos a llamar y se le va a asignar esa propiedad a este email. Bueno, ahora vamos a asignarle un engine y le vamos a decir que sea InnoDB. InnoDB, es así. Esto lo que quiere decir es que va a garantizar las relaciones que hayan entre tablas y bueno, todo este tema del relacionamiento, ¿no? Que se pueda relacionar, por ejemplo, usuarios con, en este caso, con las notas, ¿no? Que vayan escribiendo cada uno de los usuarios. Eso se llama la integridad relacional. Esto nos permite hacer esas relaciones. Aunque pues esta es la forma, digamos, en código, ¿no? Cómo se puede hacer. Porque hay otras formas, digamos, gráficas que es un poco más sencillo. Pero hay que aprender las dos maneras, ¿no? Entonces, en este caso, así se define un engine. Bueno, yo aquí puedo hacer esto, por ejemplo. Yo voy a crear para que me quede los datos, los tipos de datos y todo un poco más organizado y podamos verlo ahora que hagamos la tabla notas. Vamos a ver algo ahí bien especial. Entonces vamos a hacer también el script para crear la tabla. Entonces create table notas. Va a ser ID, va a ser de tipo entero, va a tener 25 caracteres, va a ser autoincrementable y no null. Voy a copiar esto acá, aquí. Listo. Vamos a tener, bueno, como los usuarios
cada usuario va a tener sus notas, pues entonces tendremos que tener aquí un usuario guión bajo ID, ¿sí? Para que se identifiquen estas notas. La nota 1 pertenece al usuario 1, la nota 2 pertenece al usuario 1, la nota 3 pertenece al usuario 10, por ejemplo. Entonces esto nos va a dar esa parte. Y va a ser un entero de 25, o sea, este mismo que está acá. Y va a ser no null. No null. Bueno, aquí vamos a crear un título. Ese título va a ser varchar. Y va a tener un valor de 255. Y va a ser no null. Vamos a tener una descripción. Esto podemos tomar otro tipo de dato, por ejemplo, medium. Podríamos tener text, le voy a poner otro medium text. Este otro tipo de datos que nos permite escribir mucho texto ahí. Medium, si está bien escrito text. Tenemos el campo de la fecha cuando se crea esa nota, va a ser tipo date, no null. Coma, y vamos a hacer los constraints, o sea, determinar cuál va a ser la llave primaria de esta tabla. Entonces decimos aquí constraint y decimos pk. Con esto pues obviamente vamos a poder relacionarlo con otras tablas, ¿no? Notas, y esto va a ser primero aquí, y va a ser el ID de esta tabla, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a crear la relación que hay entre los usuarios y las notas. Entonces la relación va obviamente acá en notas, porque acá es donde se mezclan las diferentes notas de los diferentes usuarios. Entonces constraint, y decimos que va a ser un foreign key de nota guión bajo usuario. Va a ser una foreign key, aquí es foreign key, o sea, una llave foránea. Una llave foránea viene de otra tabla y va a ser usuario ID, o sea, este que está aquí es el que vamos a relacionar con este de acá, ¿sí? Entonces aquí este campo de esta tabla va a ser referencia. Le decimos references a la tabla usuarios en el campo ID. Listo. Ahí ya tendríamos esa relación, ¿no? A ver, lo que estamos diciendo es aquí, relacióname este campo que llamo usuario ID con el campo ID de la tabla usuarios, o sea, con este de acá. Crea aquí una línea imaginaria entre este y este, para que haya una relación. ¿Entre qué? Entre los usuarios que escriben notas o las notas que pertenecen a un usuario o a varios usuarios. Bueno, y ahora, pues aquí podemos colocar esto mismo, ¿no? Hay que colocarlo, se debe colocar aquí. ¿Listo? Bueno, este sería el código, ¿sí? Lo copié acá porque pues obviamente nos puede servir para tener registro de todo lo que hemos hecho. Entonces voy a copiarlo todo, lo voy a copiar, control C, me voy al php myadmin, o sea acá, me voy aquí a master en Python. Obviamente aquí ya tenemos pues ciertas cosas, ¿no? Un momento, listo, tenemos vehículos. Y vamos a buscar aquí donde dice SQL, pero deben garantizar de que estén aquí en Master Python.
o sea en la base de datos. Aquí también aparece el nombre. Buscan esta pestaña SQL y copian el código aquí, control V, ¿sí? Y este sería el código acá. Lo hubiéramos podido digitar aquí mismo, ¿no? Bueno, aquí si ya copiamos esto, nosotros podemos ir aquí abajo. Mm. Mm. A ver, yo veo. Bueno, y aquí le decimos continuar, ¿sí? Después de haber copiado bien el código, que no tenga ningún error. Aquí puede mostrar algún error, ¿no? Si está con líneas rojas, pues se verifica porque puede haber un error. Digo continuar y ya efectivamente aquí en Master in Python ya me aparece notas y usuarios y me carga también la tabla de vehículos. No la voy a borrar pues porque obviamente esta hace parte de otro ejercicio. Simplemente voy a tener en cuenta estos dos aquí. Ahora, si veo la estructura, entonces ya veo aquí las tablas, notas. Si veo notas, puedo mirar la estructura también. Nos ha creado aquí la llave foránea, el índice, y nos dice que esta llave foránea pertenece a usuario ID. ¿Sí? Creería también que se puede ver aquí en más el diseñador. Mire, vamos a ver si aquí me la creo. Mire, esta es la relación que creo entre este ID de la tabla usuarios y este ID de la tabla notas, esta llave foránea, ¿sí? A eso se le conoce como índice. Bueno, otra vez acá la estructura. Si ustedes lo prefieren, pues hasta pueden acá en el código crear otra base de datos diferente, hacer Python 2 por ejemplo, para que tengan únicamente estas dos tablas. En este caso sería lo de menos porque vehículos pues no se va a relacionar con ninguno de estos dos, entonces vamos a tener como quien dice estas dos tablitas únicamente funcionando. Les digo, lo quise hacer ahí pues para no llenar el PHP de más bases de datos, pero si ustedes así lo prefieren pues prácticamente crean aquí con otro nombre la base de datos y ya. Bueno, ahora sí vamos a comenzar entonces con esta parte. Ya creamos la base de datos y vamos a ir resolviendo estos puntos que están acá. Entonces lo primero sería esta parte, ¿no? Entonces puedo colocar por ejemplo un print. Para yo poder hacer un print que, o sea, para no estar haciendo print y ir ejecutando cada uno de ellos, yo puedo hacer un print de esta manera, así. Listo. Y aquí adentro ir colocando los prints que necesito. En este caso serían acciones disponibles. Disponibles dos puntos. Y puedo colocar, por ejemplo, registro. Y puedo colocar login, ¿no? Que son las dos acciones que se pueden hacer. En este caso sería o login y registro. Y abrimos el asistente. ¿Qué asistente? Pues con este print estamos abriendo como un espacio para que el usuario lea qué es lo que va a hacer. Entonces vamos a crear aquí una acción, una variable acción, que va a ser igual a un input para que el usuario nos indique qué es lo que quiere hacer. Entonces le podemos preguntar aquí también qué quiere hacer. Listo. Y esperamos a que el usuario obviamente nos responda. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, yo puedo tener
Le puedo decir si acción, ¿no? Acción es igual a registro. Entonces, print puede ser ok. Vamos a registrarte en el sistema, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, si no, entonces hacemos el if, y decimos acción igual a login. Entonces, de print, le ponemos vale, identifícate en el sistema. Bueno, como iniciar sesión en el sistema, bueno, podemos utilizar varias palabras ahí. Voy a dar un enter aquí para que. Bueno, entonces vamos a correr esta parte. Voy a correr aquí. Entonces, mire, ya me aparece esto de acá. Entonces dice acciones disponibles, registro y login. ¿Qué quieres hacer? Pues aquí ya me está preguntando. Yo le digo, por ejemplo, registro. Ok, vamos a registrarlo. Y aquí pues nos tendría que ir preguntando todas las cosas que queremos, ¿no? Obviamente aquí se sale, pero ya está preguntando cosas al usuario. Entonces la pregunta es si yo escogí registro en este caso. Dice, ok, vamos a registrarnos. ¿Qué nos debería preguntar el sistema? Pues aquí ya nos tendría que preguntar, por ejemplo, el nombre, el apellido, el correo, el password, toda esa cuestión, ¿no? Sería lo siguiente. Y si escoge el login, pues lo que nos debería preguntar es, qué sé yo, el correo electrónico, que sería como el usuario, y la contraseña. ¿Sí? Esas serían como la parte a seguir de acuerdo pues a la lógica que uno le mete al proyecto que estamos haciendo o solucionando pues este tema que hemos descrito acá arriba. Y si corremos otra vez, ¿no es cierto? Y escogemos login. Entonces dice, vale, identifícate. Entonces ahí es donde vamos a colocar de pronto el correo electrónico que va a ser nuestro usuario y el password. Como el correo electrónico es único, entonces va a ser único usuario. ¿Sí? Entonces ya aquí tenemos, ya tenemos este asistente. Abrir un asistente. Ya lo tenemos, este asistente que está aquí, donde le pregunta al usuario qué quiere hacer. Entonces esta parte, bueno, cerramos aquí un momentico y vamos aquí. El usuario escogió registro. Entonces, para que no me coloque aquí cuando ya se ejecuta en la consola o en la terminal, no me siga preguntando aquí al lado, pues tendría que yo colocar un salto de línea. Entonces aquí le voy a colocar un salto de línea de esta manera. Listo. Y entonces seguiré preguntando. Voy a crear aquí una variable nombre igual a input y le voy a colocar aquí, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? ¿Y cómo sé qué variable utilizar acá? Pues simple, si nosotros estamos aquí y vemos los usuarios, veremos que me cargue. Ya sabemos que está el nombre, el apellido, el email, el password y la fecha. ¿Qué campos automáticamente se pueden rellenar? Por ejemplo, la fecha, para que nos saque la fecha del sistema, ya sabemos cómo es acá. Y el ID, que es autoincrementable. Los demás todos habría que preguntarlos. ¿Sí?
Entonces, esa sería como la secuencia lógica. Aquí ya preguntamos por el nombre y le decimos cuál es tu nombre. Entonces, aquí ya tenemos el siguiente, que sería apellidos. Va a ser igual a un input. ¿Cuáles son tus apellidos? Listo. Después tenemos el email, que va a ser igual a un input, en donde le vamos a decir introduce tu email. Y vamos a tener un password, ¿no? No puedo colocar contraseña, o sea, la palabra contraseña, porque aquí no se pueden escribir ñes, ¿no? Entonces es por eso. Recuerden que el código es el inglés. Entonces, si coloco una ñ allá como variable, eso me va a producir de pronto problemas. Introduce o, bueno, digita el password. O aquí sí ya puedo colocar, aquí en un string sí puedo colocar ñes, pero allá en variables no. Digita tu contraseña. Aquí sí yo puedo hacerlo perfectamente porque es un string. Aquí digita tu email, mejor. Digita tu email. Bueno. Y después de esto tendríamos que hacer el registro y guardar en la base de datos. Pero vamos a ensayar a ver aquí qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Corramos. Nos pide las acciones, registro, entonces yo le voy a decir registro. Algo particular es que yo tengo que colocar lo que está aquí, yo no puedo colocarlo en mayúscula o como yo quiera o con espacio, no. Tendría que ser como está aquí. ¿Sí? Podría crear otro tipo de menús aquí, ¿no? O de asistente, por ejemplo, acciones disponibles. Digite 1 o 2 según lo que esté acá. Entonces, 1 registro, 2 login. Entonces, aquí sería un número. Bueno, pero eso ahí depende como uno quiera. Entonces, registro. Entonces, ya dice, ¿cuál es tu nombre? Entonces, por ejemplo, Carlos. ¿Cuáles son tus apellidos? Paz. Por ejemplo. ¿Cuál es tu email? Tu email, carlos@gmail.com, por ejemplo. ¿Cuál es tu contraseña? 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Esto ya nos está pidiendo esta parte de acá. Bueno, ya tenemos el asistente en donde el registro ya nos está pidiendo los diferentes datos que necesitamos para la base de datos, pero ahora necesitamos esto, ¿no? Que es crear un usuario en la base de datos de ese registro. Está mal escrito, registro. Listo. Pero ya nos está preguntando, miren las cosas. Bueno, voy a limpiar aquí. Y si escoge la otra opción, pues serían estas dos, ¿no? Podría yo copiar aquí y pegarlas aquí abajo, ¿sí? Entonces ya tendría las dos opciones también. Ahí ensayemos a ver. Corramos, mejor dicho, acá. Y vamos a escoger login. Entonces se pregunta cuál es tu email. Entonces, por ejemplo, carlos@gmail.com. Y te contrario 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Y obviamente ya haciendo esta comparación en la base de datos, ya con un poco más de lógica o de algoritmia, entonces ya se van a poder hacer esas comprobaciones. Pero por el momento ya tenemos, digamos, un asistente que guía al usuario a lo que debe hacer. Bueno, ya tenemos las preguntas aquí hechas y dentro de estas variables se están guardando esos datos, ¿sí? Ahora lo que me queda pues es guardar esa información en la base de datos. Entonces yo podría hacer todo aquí, pero es más conveniente crear paquetes con los modelos que yo voy a ir creando acá, ¿no?
Entonces, ¿qué entidades tengo? Tengo la entidad que se llama, aquí, la entidad que se llama usuarios y la entidad que se llama notas. ¿Sí? Y me voy a crear entonces una carpeta que se llame usuarios y una carpeta que se llame notas. Esas carpetas pues van a ser paquetes que dentro van a tener los modelos y dentro de ese paquete vamos a crear un modelo que va a ser una clase y con esa clase yo voy a poder crear mis diferentes objetos que van a ser usuarios o que van a ser notas. Y ahí adentro pues también podría tener entonces métodos que me permitan, qué sé yo, guardar usuarios, guardar notas, eliminar notas, mostrar, listar notas. Entonces voy a poder tener todo eso allá con esos métodos. De hecho, también podríamos crear eh, unos módulos que nos permitan hacer esto, nuestras acciones. Estas son acciones. ¿Sí? Podríamos crear esto aparte. Porque si nosotros podemos crear todo aquí en el main, ¿sí? Todo, absolutamente todo, y ir llamando y todo eso. Pero no es una práctica correcta, ¿no? A eso se le conoce como código espagueti. Dentro del ámbito de programación se le conoce como código espagueti. En donde un programador hace todo lo que más pueda en un solo archivo. Y nosotros lo que hacemos es una programación en la cual podamos ir estructurando por medio de carpetas, de ficheros, ir llamando, ¿no es cierto?, para que el código quede más ordenado. Y esa sí es una buena práctica de programación. Bueno, entonces vamos a crear nuestro primer paquete. Entonces vamos aquí a la carpeta de proyecto, creamos una carpeta y esta carpeta se llama usuarios. ¿Listo? Y para que esta carpeta se convierta en un paquete, tendríamos que crear aquí adentro un archivo. Esto ya lo hemos visto, ¿no? En teoría. Init, __py. Entonces esto ya me lo convierte en un paquete. Bueno, aquí no es necesario colocar nada, yo voy a cerrarlo. Este no lo voy a cerrar, voy a mantenerlo ahí. Entonces lo que dijimos, ¿no? Esto como es una acción, voy a crearme un módulo para eso. Entonces para ello, aquí adentro de usuarios voy a crear otro fichero que se va a llamar acciones.py. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es coger todas estas acciones y las vamos a agrupar acá, ¿sí? Vamos a crear un paquete, ¿no es cierto? Ya lo creamos. Y aquí, en esta parte de aquí, lo que podemos hacer es crear una clase. Y esa clase que sea el molde para crear las acciones. ¿Qué acciones? Por ejemplo, registrarse, loguearse, ¿sí? Crear notas, todo eso, ¿no? Bueno, en este caso, como usuarios sí podemos crear notas. Entonces aquí definimos la clase, las acciones. Y definimos el primer método. Entonces def, por ejemplo, registro. Y le pasamos el set, ¿no? Y aquí pues vamos a poner la lógica que hace ese registro. ¿Dónde la tenemos acá? Entonces esta sería la lógica de eso. ¿Sí? Hasta aquí. Vamos a cortar. A ver. Aquí lo cortamos. Vamos acá. Lo pegamos aquí. Voy a indentar. Bueno. Ahora acá vamos a crear otro método que se va a llamar login. Le pasamos el self. Y vamos a copiar lo que está acá, ¿no? Sería esto que está aquí.
importamos, vamos aquí a acciones y pegamos. Tabulamos o indentamos las tabulaciones o la indentación. Esta tabulación es bien importante en Python. Ahora, ya teniendo la lógica acá, me voy aquí y tengo estas acciones pues obviamente sin nada. Entonces voy a utilizar, entonces lo que debo hacer acá es importar, ¿no? Entonces aquí voy a importar from el módulo usuarios import acciones, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es utilizar mi paquete de usuarios dentro del programa principal, o sea del main. Lo que estoy haciendo así aquí es importar mi módulo y dentro de ese módulo yo puedo crear un objeto de acciones, ¿no? Y dentro de estas acciones yo puedo tener diferentes métodos como es el registro y el login. Entonces aquí yo estoy importando dentro del paquete usuario el módulo de acciones. Entonces vamos a instanciar esa clase, ¿no? Entonces aquí yo voy a hacer por ejemplo una variable que se va, una acción es de hacer, ¿no? Entonces podremos llamarla, uno siempre escoge los nombres de las variables de acuerdo a lo que vaya a hacer para que quede un poco más fácil después leer el código, ¿sí? Entonces yo le voy a colocar as el, ¿qué va a hacer? Entonces acciones punto la clase acciones. Entonces por tanto tengo un objeto del tipo acciones. ¿Cómo lo llamo? Entonces cuando esté aquí en registro, o sea aquí, yo voy a decir as el punto registro. Entonces aquí ya me va a llamar el registro que está acá, o sea va a ser toda esta lógica que está aquí, ¿sí? Vale, meter aquí como para que se sobreentienda. Bueno, y ahora aquí abajo pues voy a colocar as el punto login. Entonces ya queda muy claro qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a llamar. Bueno, retomemos. Entonces, estoy importando mi módulo acciones desde el paquete, desde el módulo de usuarios. Estoy haciendo aquí un print para que me muestre los comandos que tengo disponibles o el usuario tenga disponibles. Aquí estoy creando mi objeto o lo que se llama instanciar una clase. Luego estoy aquí preguntando qué acción quiero hacer. Aquí si elijo registro, entonces me va a llamar al registro que está dentro de las acciones, o sea, esta parte de aquí. Y me va a preguntar todo esto de acá. A esta parte se le conoce como invocar, ¿no? Aquí estamos invocando a este método que está acá en acciones. Igual cuando invoque el método login, va a ir acá y va a hacer esta lógica que está aquí. Bueno, entonces ahora vamos a correr esta nueva mejora de acuerdo a cómo se debe, digamos, utilizar las buenas prácticas en el desarrollo de software, ¿sí? Entonces ya es un código más limpio, es un código que se puede leer fácilmente. Voy a correrlo y entonces me sigue preguntando, ¿no? Entonces dice, ¿qué quieres hacer? Entonces yo le digo, por ejemplo, login. Bueno, aquí me quedó como muy pegado esto, entonces voy a darle un salto de línea. Acá voy a ir aquí a acciones, como pedí login, entonces aquí le voy a hacer un /n para que no se me vea tan. Voy a llenar esto rápidamente aquí con cualquier cosa para que termine. Voy a limpiar
y voy a volver a ejecutar. Ah, bueno, es que estoy ejecutando acciones, no tengo que ejecutar, es el main. Entonces, aquí ya me está preguntando, entonces le voy a decir login. Entonces, ay, aquí lo coloqué mal. A ver, ¿a dónde fue que lo puse? A ver, yo veo. Sí. A ver, ¿qué pasó aquí? Mm, Parece como si no me lo hubiera tomado acá. Pero bueno, aquí si yo digito el email, pues voy a colocar cualquier cosa aquí. Contraseña, cualquier cosa. Listo, perfecto. Pero si yo escojo, perdón, estoy acá en main, corro, escojo registro. Ay, escojo acá registro. Entonces ya me comienza a mostrar las preguntas. Entonces voy a rellenarlo aquí con cualquier cosa. Simplemente es por ensayar. O sea que está funcionando igual con las mejoras que le acabamos de hacer. Bueno, por el momento vamos a dejar este video hasta aquí para ir construyendo este proyecto de consola.